música que tengo en YouTube. Bien, me dicen si no lo ven en la presentación. El tema de ahora es algo que ustedes ya conocen cuando ya vieron costos uno y costos 2 o al menos uno de los costos, que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio financiero se llama en esta parte, pero es básicamente lo mismo, es cómo medir los ingresos desde el punto de vista del equilibrio para determinar cuánto es, a partir de cuánto empezamos a ganar o simplemente hasta qué momento nosotros podemos recuperar los costos. Eso es digamos, lo básico del punto de equilibrio. Es, eh, es una herramienta que se tiene que estar utilizando constantemente para algunos, para, digamos, para la gerencia de ventas, para ir determinando las metas que se van cumpliendo. Aparte de que si fue un momento que no se están cumpliendo las metas por la situación, por ejemplo, hoy que se está pasando de que la misma crisis se obligó a cerrar las empresas, medir hasta dónde podemos llegar con las ventas y verificar o tratar de determinar que no haya pérdida. Esa es un poco la medición. Y por supuesto, para tomar decisiones, ¿qué vamos a hacer? Claro, esta situación de crisis es una situación muy particular. Es bastante diferente a la crisis que se dio económica en el 2008, porque en el 2008 fueron, digamos, hubieron muchas alternativas de solución y se miraban afectados o se vieron afectados aquellos que invertían en bolsa de valores. Sin embargo, como países dependientes, también resentimos ese desequilibrio que los países del primer mundo pues sufren. Igual ahora, pues la pandemia lo han sufrido los países del primer mundo principalmente y que en alguna medida, pues, o en gran medida nos ha llevado de encuentro a nosotros los países que dependemos, nuestra economía depende de la de ellos. Entonces, nos sirve de indicador, ¿verdad? Eh, Pruebas globales, dice, sí, para ir midiendo a título, de manera general, cómo vamos, cuál es la guía, cómo se está determinando la venta con relación a los costos, porque eso no hay que olvidarlo. El vendedor tiene metas y va a ir midiendo sus ventas. A él no le importa si hubieron mayores costos, porque acordémonos que están las comisiones, están los gastos de representación, están el consumo de insumos para poder realizar las ventas, que son los famosos viáticos, etcétera. Entonces, si bien es cierto, el vendedor puede provocar ventas buenas, pero también él lleva consigo todo ese tipo de erogaciones, que más adelante en esta misma clase vamos a ver cómo se consideran esas erogaciones para poder determinar punto de equilibrio. Si intervienen los tres elementos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Pero para poder determinar el punto de equilibrio, tenemos que conjugar esto, más los gastos o costos operativos y descifrar cuáles son mis costos fijos, mis costos variables y por supuesto los ingresos por las ventas. Para poder determinar el punto de equilibrio necesitamos conocer a partir
de los insumos proporcionados por la contabilidad desde el área de producción hasta el área operativa, administrativa, y ahí podemos ya clasificar los costos para poder, para poder determinar lo que es el punto de equilibrio. Ya vamos a ver detenidamente qué consiste cada uno de ellos. Para poder, el punto de equilibrio lo podemos determinar bajo tres fases, bajo tres condiciones o situaciones. El punto de equilibrio en monto, es decir, en valores. El punto de equilibrio en porcentajes y, por supuesto, en unidades a vender. Repito, no me voy a adentrar mucho en esto porque en contabilidad de costos ya lo vieron. Yo solo voy a recordar la parte de la teoría que me va a funcionar para poder llegar a un nuevo elemento que entendería que no lo han visto en costos, pero sí lo van a ver, o no sé si ya lo vieron los que han llevado costeo directo, lo que es el margen de seguridad. Bien. Dependiendo de lo que desea conocer, es una importante herramienta en la toma de decisiones. Por ejemplo, en una compañía que maneja varias líneas de productos, podría darse el caso que al aplicar esta herramienta financiera se determine que una o varias de esas líneas de negocio vienen operando por debajo del punto de equilibrio. Ese, digamos, es el riesgo que toda empresa está determinando, inclusive aquellas que digamos, con conocimiento de causa lo está haciendo, porque hay empresas que pueden provocar sus empresas para algún fin determinado. El fundamental o quizás el fin primario es el no pago de impuestos. Si yo no genero utilidades, pues obviamente no voy a pagar impuestos. Y eso puede suceder y ha sucedido en tiempos pasados que hay empresas que ya llevan, ¿qué? 5 años consecutivos perdiendo y por eso hubieron modificaciones en el 2008 sobre este tipo de empresas o sobre el comportamiento que las empresas tienen en esta situación. Hacienda eh, parte del hecho de que no puede ser que una empresa todos los años esté trabajando con pérdidas. Por eso que después del primer año usted puede tener pérdida, pero el siguiente año tiene que pagar una cantidad mínima de impuestos. Eso lo ha venido arreglando en el entendido de que los ingresos que usted ha obtenido por las ventas y que usted viene cancelando un pago a cuenta en el tiempo, pues no devolvérselos, sino que lo logre, digamos, o quedar tablas para que Hacienda no le devuelva ese dinero que usted pagó anticipadamente o que la empresa pagó anticipadamente por el pago a cuenta que mes a mes se cancela. Lo fundamental de la ley era no, digamos, que no le crea a las empresas que obtengan pérdidas año con año, sino la intención era no devolver el pago a cuenta. Y esa es, digamos, es la dinámica que se genera. Por supuesto que las empresas ven cómo manejan esa situación para no pagar muchos impuestos. La lucha constante es esa, ¿verdad? Hacienda por captar mayor cantidad de impuestos y las empresas por no pagar muchos impuestos. Y luego manejar las finanzas de esa manera. Entonces, es importante también relacionar todos estos movimientos con el ambiente fiscal, tributario, financiero que se da. Digamos, es un ejemplo de cómo se maneja el instrumento para un momento determinado. Este es digamos, un informe es un diseño, ¿verdad? Pueden haber varios. Aquí esta es una empresa, una corporación, dice empresarial para el hogar, o sea, una tienda de productos de línea blanca,
Y aquí ellos tienen los productos. Líneas blancas, perecederos, pero este quizás es un súper, damas, bebés, ¿verdad? Electrodomésticos, caballeros, vinos, licores, etc. ¿Qué tiene este informe? Primero, el precio unitario promedio, ¿verdad? Es decir, a cómo se vende. Dice promedio porque en el tiempo el precio de venta va variando dependiendo del costo. Eso, sin embargo, hay empresas que juegan con los costos para no variar el precio de venta por el efecto de competencia. Entonces, en un total de ventas tiene 1.035.000. Eso representa el 6.1%. El costo de esa venta, ¿verdad? Perdón, costos variables de esa venta son de 800.000. La utilidad marginal es del 1%. Ya vamos a explicar qué significa utilidad marginal y qué representan los costos variables. Estos son porcentajes que vienen determinando de acuerdo al movimiento de las cifras que estamos generando. Los costos fijos para este tipo de producto son de 550.000. Es decir, que de todo lo que se hace y se determina el cálculo, se dice de que la venta mínima que se puede hacer para no perder es de 1.127.956. Y eso representa el 45 perdón, y eso representa el precio unitario de 451, digamos, de unidades a vender. Como digo, este gráfico, perdón, este cuadro, lo que me está enseñando es cómo nosotros podemos diseñar los productos que se están vendiendo y no necesariamente por productos, sino que también puede ser por líneas, como lo menciona acá, porque estos son promedios. Claro, estos nacen de un detalle. ¿Cuáles son las líneas blancas? Refrigeradora, cocina, muebles, todo lo que pudiera significar enseres para el hogar. Entonces, se lleva un control por cada uno de los productos y se resumen, en este caso, en lo que son las líneas blancas. Aquí están los electrodomésticos, ¿verdad? Las lámparas, los, planchas, podría mencionarse aquí las refrigeradoras. Eso va a depender de cómo han diferenciado aquí la línea blanca con los electrodomésticos. Se entiende que las comerciales, pues la mayoría de sus productos son línea blanca y que incluyen lavadoras, incluyen todos estos productos, pero bueno, aquí los han separado, no hay problema. Pero lo importante de esto es que debemos de identificar primero su precio promedio, el total de la venta, los costos variables. ¿Qué son los costos variables? Los costos variables son aquellos que van en relación directa a las ventas efectuadas o al costo del producto elaborado. Si yo produzco 500 unidades, esas 500 unidades tienen un costo, ¿verdad? Y en ese costo están la mano de obra, las materias primas y los gastos indirectos, es decir, los tres. Pero además están los otros gastos operativos que tienen que ver con la producción misma, incluyendo la venta que se ha ejercido en el periodo. Me explico. Los costos variables pueden abarcar los costos de producción y los costos y los gastos operativos. ¿Cuáles de los gastos operativos, ya sean de ventas o administración o financieros, pueden ser parte de los costos variables? Por ejemplo, en los gastos de venta,
podemos mencionar la comisión del vendedor, digamos, los viáticos en relación a la producción o los gastos de representación, etcétera. Hay una serie de gastos que son de la parte operativa, pero que para efectos de determinar el punto de equilibrio tenemos que establecerlos y utilizarlos en las fórmulas que más adelante vamos a ver. Ya, como digo, algunos ya están familiarizados con esto. ¿Y cuáles son los costos fijos? Bueno, los costos fijos son aquellos que no varían dependiendo de la venta o de la producción. Solo imaginémonos lo que ustedes vieron en micro o en macro, el ceteris paribus, algo así era, ¿verdad? Es decir, que este se mantiene en movimiento y los demás elementos o variables se mantienen constantes. Entonces, para poder, digamos, comprender el concepto de costo fijo es, ¿qué pasa si la empresa cierra y no produce? Si no tiene producción, obviamente no tiene ventas. Sin embargo, la empresa está legal, sigue funcionando. Hacienda le exige que presente declaraciones, aunque sea cero. Tiene que pagar matrícula de comercio. Tiene que presentar los balances. Si tiene préstamos, tiene que seguir pagando los préstamos, etcétera. Pero si paga alquiler, va a pagar alquiler, energía eléctrica, eh, comunicaciones, llámese internet o teléfono. Es decir, los costos fijos son aquellos que se siguen erogando aunque la empresa haya cerrado, por inventario, por alguna huelga, por lo que sea. La empresa cerró, pero los costos y los gastos se mantienen, ya sean en la parte de producción, como las depreciaciones, o en la parte administrativa, como los que le acabo de mencionar, los alquileres. Entonces, eso es lo que podemos ir distinguiendo. Digamos, la utilidad marginal, ya la vamos a ver, que no es más que la diferencia entre las ventas menos los costos variables. Y me da la utilidad marginal. ¿Por qué se conoce como utilidad marginal? Es como la utilidad bruta de operaciones que se hace en el estado de resultados convencional, donde tenemos las ventas menos el costo de ventas y obtenemos la utilidad bruta. ¿Pero por qué marginal? Porque solamente estamos considerando inclusive los gastos de administrativos o operativos, ¿verdad? Y los costos de producción. Se hace una mezcla. Y ese es lo que hay que tener cuidado y hay que determinarlo. Cuando nosotros nos metemos a la actividad de determinar los costos variables y los costos fijos, generalmente los requieren las empresas grandes, aquellas empresas que inclusive están estandarizados en el establecimiento de sus costos, es decir, manejan costos estándares. Y eso, como no es tan sencillo, pues tenemos que determinarlo. Que requiere costos adicionales, es decir, someterse o llevar una empresa al establecimiento presupuestario de los costos estándares es una, digamos, una actividad que requiere mucha inversión en tiempo y personal, ¿verdad? Tiempo para el personal. Y el tiempo para el personal significa también que lo vamos a descuidar de las áreas a las cuales ya han sido contratados. Llámese gerente de producción, llámese gerente de ventas, llámese gerente de administración y las jefaturas que cada una de ellas maneja para poder generar las utilidades que la empresa requiere. Entonces, repito, someterse a los costos estándares es llevar o elevar los costos de las empresas. Los requerimientos para determinar un punto de equilibrio financiero correcto y confiable es conocer con precisión todos los conceptos de costo variables que le son inherentes a cada línea de producto. Y por eso también es un poco complicado, porque tenemos que determinar el costo variable por unidad de producción. Si una empresa, por ejemplo, maneja 10, 15, 20 productos,
o más, tiene que determinar el costo variable por producto. Entonces, y eso es lo que lo va haciendo un poco complejo. Claro, hay programas, ¿verdad?, diseñados ya para ir determinando esta situación, pero el programa también tuvo su costo. Asignar los costos fijos de una manera razonable y proporcional a cada una de esas líneas de productos. Así como determinó los costos variables de la producción, pues también esos costos tienen sus costos fijos. Es muy reiterado que al asignar la carga de costos fijos a cada uno de los rubros solo se realizan promedios simples e incluso se dividen en partes idénticas. Pero si queremos tener un costo, tenemos que determinarlo de manera rigurosa. Los costos estándares, en la entrada está. Los costos estándares determina, el establecimiento de los costos estándares determina que debe de determinarse de manera rigurosa la determinación de los costos entre variables y fijos. Utilizar un criterio adecuado para clasificar y diferenciar los costos. ¿Cuáles son esos criterios? Ya en costos pues se ven, yo los he enseñado también de esa manera. En las ventas, por ejemplo, tenemos que involucrar elementos como la inflación, como el estudio de mercado, como las variables sociales. Eso de cuanto a los elementos externos. Y los elementos internos, por ejemplo, los conflictos de sindicato que pudieran darse, o digamos la rotación de personal que no deja de generar ciertas incomodidades y que eso conlleva también costos. Todos esos elementos son los que se toman en cuenta. Por eso que los costos estándares, a diferencia de los costos estimados, es que estos últimos son costos empíricos y es un poco a lo que se refiere el numeral 2, cuando dice de que solo se realizan promedios simples. Pero cuando ya nos vamos a los estándares ya no pueden ser promedios simples, sino que promedios científicos o estandarizados para poder llevar a ellos. Entonces, cuando hablamos de criterios, estamos hablando de una base técnica, legal, si es posible, normativa, para poder determinarlo. La idea o el fundamento de esto es que no estemos en una situación que auditoría podría determinarlo como un reparo por tener un incumplimiento de ley, por ejemplo, o por el mal uso de alguna norma. Eso hay que determinarlo, es importante. Y luego determinar la utilidad marginal ponderada como elemento clave del cálculo. Así que, digamos que para llegar al punto de equilibrio, la fórmula es bien sencilla. La fórmula es sencilla, pero tener los elementos para aplicar la fórmula es la que lleva más tiempo. No es que sea, digamos, complicado. Sí, un poco complicado, pero no es que sea tan imposible para hacerlo. Cuando se ha decidido el punto de equilibrio como herramienta para la toma de decisiones, es lo que les hablaba al principio, contará entre otras alternativas en la posibilidad de tomar decisiones como identificar líneas de productos más rentables. Cuando usted ya esté tomando las decisiones, dentro del proceso, en costeo directo, eso es interesante. Usted está en el proceso de producción y antes de meterse al proceso de producción para vender su producto, usted dice, ¿qué me sale mejor? ¿Comprar el producto a un proveedor y yo revenderlo o producirlo yo? Entonces, con las variables y de las fórmulas que me da el costeo directo,
El costo, por eso se llama así, costo directo para la toma de decisiones, es que me lleva a esta condición. Es decir, eh, si mantengo mi producto en la producción, compro un producto para revenderlo, compro ese producto para revenderlo o lo sustituyo por otro. Y como digo, intervienen muchas variables. Para diseño de estrategias y promociones de mercado. Esa es una, digamos, de las situaciones que me permite el punto de equilibrio. Otra situación es restringir descuentos y rebaja a los productos menos competitivos. Inicialmente, cuando usted inicia un producto, si usted lo quiere meter en el mercado, pues hace sus promociones. Y ese es un costo que no lo va a recuperar. Y eso ya en la, digamos, en la promoción del producto, usted ya lo determinó. Pero en el tiempo, usted, como sabe que el margen de ganancia desde ese producto no es muy suficiente como para poder yo estar haciendo rebajas y descuentos. Más por la competencia, es decir, la competencia también lo tiene a un precio parecido al que yo tengo, pero mis costos me generan un margen muy bajo. Y lo que hacen las empresas es disminuir la calidad a veces del producto o disminuir lo que es la producción, disminuir las materias de la producción en calidad o sustituirlos por otros más baratos. Tal vez la calidad al final viene siendo la misma, pero lo que hace es cambiar. Recordemos que hay productos que se compran por marca y no realmente por su composición eh, por la cual se ha comprado. Tomar decisiones en lo concerniente a disminuir cargas financieras, onerosas por supuesto, ¿verdad? Buscar nuevos proveedores o artículos sucedáneos con mayor rentabilidad, es lo que les decía. Cuando usted somete un nuevo producto, lo primero que viene, lo primero que interviene de las variables en la elaboración de un nuevo producto es el financiamiento para lanzar ese producto. Entonces, a eso se refiere con las cargas financieras. Voy a someter un producto nuevo, pero que al principio me va a generar costos elevados. Y por lo tanto, necesito, digamos, buscar soluciones que me generen menos cargas onerosas. Replantear los planes de negocios de manera más equitativa, ¿verdad? Eso inclusive lo vimos en lo que es el flujo de caja cuando estamos trabajando en el presupuesto y vemos que bajo las condiciones que se está trabajando, las ventas o los ingresos no se obtienen de acuerdo a lo planificado. Entonces, si teníamos con un promedio de ventas, teníamos planificado lanzar un producto por las ganancias que estos viejos me producían, pero con las bajas ventas ya no voy a poder comenzar ese otro nuevo negocio. Esa es otra situación que me permite tomar a mí decisiones en un momento determinado. Y siempre, ¿para qué me sirve el punto de equilibrio en el flujo de caja, por ejemplo? Bueno, cuando usted ya tiene determinado, digamos, que la venta debe de mantenerse en una cantidad de X, y esa es la meta de los vendedores, pero dada la situación de crisis en social o política, lo que sea, las ventas se me vinieron para abajo y yo voy a, digamos, a tener menos ganancia o menos margen de ganancia. Yo tengo que tomar como equilibrio para decir hasta cuánto yo debería de vender como mínimo para poder meterme a un nuevo proyecto. Ya no es el punto de equilibrio para determinar lo mínimo para no perder, sino que lo mínimo para yo vender y comenzar un nuevo proyecto. Esa es, digamos, la otra óptica con la cual debe de visualizarse el punto de equilibrio. Hay una serie de ejercicios
para este tipo de herramientas. Tres variaciones del cálculo del punto de equilibrio. Esto lo voy a mencionar nada más porque es, digamos, desde el punto de vista operativo. El punto de equilibrio contable. Ese es el que vamos a determinar nosotros a nivel numérico y que se va a ver punto de equilibrio por volumen, por unidades y por porcentaje. El punto de equilibrio financiero. Hasta dónde nosotros podemos necesitar de financiamiento o hasta dónde nosotros podemos proporcionar financiamiento para que la empresa se mantenga en una condición estable. Y el económico, las inversiones, ¿verdad? La inversión en la parte de los recursos, activos fijos, inventarios, etcétera. Son, digamos, que te saberlos identificar, qué corresponde cada uno. Se deben de tomar para estos cálculos los datos contables o gerenciales, de acuerdo con tu realidad y la disponibilidad de información. Esto de la disponibilidad de información tiene que ver mucho con lo que ya hemos hablado con los sistemas de información, que deben de existir, por supuesto, en las grandes empresas. Las medianas para abajo, les sale muy caro tener este tipo de información y poder someterse a este punto de equilibrio. Sí lo pueden hacer bajo la determinación de costos estimados. Sí se puede hacer, pero ya meterse a los costos estandarizados es más desgastante, más que beneficioso. El punto de equilibrio contable es el método más utilizado y el que vamos a tratar de mostrar. Muestra la cantidad de ventas necesarias para que su beneficio sea cero. Y es una fórmula donde se determina que el punto de equilibrio contable es igual a los gastos fijos entre los márgenes de contribución. Punto de equilibrio financiero o de caja. Como digo, este ya es un poco más técnico. También es conocido como punto de equilibrio de caja por algunos autores y no toma en consideración la depreciación y la amortización. ¿Va? Eso, como son renglones que no me generan salida de efectivo y son las que dejamos afuera. Factores que disminuyen el beneficio contable, pero que de manera gerencial no representan la salida de caja, de efectivo. Y está dado por los gastos fijos menos los gastos no desembolsables entre el margen de contribución. Gastos no desembolsables. ¿Cuáles son estos? Lo que acabamos de mencionar, depreciación y amortización. Y el económico, la empresa determina una ganancia mínima deseada para incrustarse en el cálculo representando una remuneración al capital invertido en ella. ¿Se acuerdan de los costos de capital que teníamos en la clase anterior? En la práctica, ese cálculo siempre deberá ser utilizado en conjunto con el punto de equilibrio contable, porque nacen de la misma información. Existen siempre dos parámetros de análisis financiero, como vender para no tener perjuicios y cuánto vender para lucrar lo deseado, que tiene que ver con el punto de equilibrio. Y este está dado por los gastos fijos más los beneficios deseados. ¿Ya? Esto surge de lo que el presupuesto de utilidades entre el margen de contribución. Esto ya es más de macro. Como digo, no nos interesa solamente la parte del equilibrio contable, porque esto requiere de mayor análisis. Es decir, el factor beneficio deseado nace de una fórmula que
Me imagino que en administración financiera lo van a determinar, pero ya es una fórmula nueva que hay que estar considerando. Los costos están relacionados directamente con la producción, ¿va? Eso es lo que ya sabemos. Y que por supuesto que dependiendo del costo sí se va a vender. A mayor venta, mayor costo, y menor venta, menor costo. Eso es como un axioma donde decimos que están directamente relacionados. Si no hay, repito, si no hay producción, no hay que vender. Por lo tanto, no hay de cero en la producción. Los elementos que se involucran ya los conocemos, ¿verdad? Las materias primas, que son los inventarios, la mano de obra directa, que es parte de los gastos administrativos o gastos operativos, eh, que incluyen el salario de los, de los trabajadores de la planta
Bien, se ha ido la energía. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, licenciado. Ok, gracias. Va a disculpar, pero se fue la energía y no se me perdió. Ya estamos de nuevo. Solo quiero asegurarme de que la licenciada me esté grabando. O no sé si ustedes... Espera, voy a asegurarme primero. Ok, dice que sí. Bien, voy a volver a la presentación porque ya vamos a llegar a la parte de los ejercicios y tengo un video que quiero entregárselos. Bien, estábamos hablando de los elementos que intervienen y que por lo tanto van a estar en función de la producción. Un poco para ir entendiendo lo que me avisen si no ven la presentación. Un poco para ir comprendiendo cómo es esto del punto de equilibrio. Vamos a definir lo que son o a conocer lo que son los gastos variables. Y ya se los he adelantado, ¿verdad? Son los gastos en los que se incurre generalmente y que están relacionados con la venta y comercialización del producto. Directamente al monto de lo vendido. Es decir, que a mayor venta, mayor gasto variable y viceversa. Ahora, ¿qué significa esto? Que cuando ya nos vamos a meternos al punto de equilibrio, pues tenemos que considerar no solo los costos de producción, sino que también los gastos operativos y también no operativos. ¿Cuál es el no operativo? Los gastos financieros. Y cuando los gastos financieros tienen que ver con la parte productiva o como costos variables. Cuando el interés que se está pagando por un financiamiento me sirvió, por ejemplo, para la compra de materia prima. Generalmente los financiamientos para el área de producción son financiamientos a corto plazo, es decir, en el año. Y por lo tanto eso nos está llevando a ir como a determinando cuáles son esos gastos que están en función de las ventas y por lo tanto en función de la producción. Todo lo demás son gastos fijos. ¿Verdad? Espero que se vaya entendiendo la idea. Como digo, esto en costos, si no lo han visto, ahí lo van a determinar. Aquí están unos ejemplos que yo les mencionaba: la comisión de los vendedores, el porcentaje de regalías y derechos que también intervienen, son parte de, por ejemplo, la promoción de productos. Las regalías también tienen que ver con la franquicia, ¿verdad? De un producto que tengo autorizado de vender con la marca extranjera, pero que yo la estoy produciendo, en el caso de la producción, o que yo la estoy revendiendo. Y todo porcentaje que se otorgue por el nivel de ventas, que son los gastos fijos, lo contrario, ¿verdad? Son todos los gastos, aquellos que no varían con el nivel de producción y que son recuperables dentro de la operación. ¿Cómo van a ser recuperables? Bueno, con la utilidad misma que al final se me genera. Los gastos fijos se dan de manera independiente del nivel de producción. Hagamos el ejemplo, repito, del cierre de la empresa por inventario, por lo que sea. Es decir, no hay producción. Si no hay producción, pues no hay costos variables. Pero los costos fijos sí, ahí están. Y suelen ser los arrendamientos, los sueldos de administración, aún el arrendamiento de la planta productiva también es un costo fijo, porque aunque la fábrica esté cerrada, usted sigue pagando el alquiler. Los teléfonos, ¿verdad? Ese es un poco complejo, porque cuando se paga la carga básica, obviamente ese es, aunque usted no haga uso de llamadas, se va a considerar como costo fijo. Pero aunque haga llamadas, es parte de la gestión de las operaciones de toda la empresa. Si usted no está produciendo, usted siempre va a seguir utilizando el teléfono. En esa relación hay que visualizarlo.
No quiere decir de que mis gastos van a ser siempre los mismos, no. Sino que si no hay producción, el uso del teléfono siempre va a estar por gestión digamos, de proveedores, porque cualquier naturaleza, de nuevas inversiones, es decir, ese está en funcionamiento dinámico, igual que las otras variables. ¿Qué es el margen de contribución? Que es lo que determinaba la fórmula del punto de equilibrio que hablábamos contable. Con este nombre se conoce la cifra o porcentaje que obtenemos al restar de las ventas los costos y gastos variables. Sencillo, así nomás. Esta contribución marginal es la que debe encargarse de solventar los gastos fijos y es por ello que es elemento fundamental en la fórmula. ¿Cómo así? Tenemos las ventas y esas ventas llevaron o arrastraron, si lo queremos ver así de esa manera, costos, pero esos costos arrastrados son costos variables. Es decir, si no hay ventas, no hay costos variables. En el entendido, ¿verdad? Siempre con esa, digamos, mentalidad de que ceteris paribus, ¿verdad? Es decir, si hay producción, porque podrían estar pensando ustedes, pero hay producción. Aunque no haya venta, hay producción. Y la producción lleva costos variables, sí. Pero partamos del hecho de que la producción total se ve. Con esa mentalidad hay que hacerlo, porque de esa manera se puede comprender. Ya la variación que hay entre la producción y la venta ya es una cuestión, digamos, de tema operativo. Es decir, si yo voy a producir 100.000 unidades de un producto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vender las 100.000 unidades. Que no vendí 100.000, que vendí 50.000. Entonces hay que ver cómo vamos equiparando esa relación de producción-venta. En el presupuesto maestro, que creo que lo vimos nosotros en un momento determinado, cuando hacemos la investigación de mercado y evaluamos los nichos de mercado y las ventas que podríamos tener, me daba la pauta a mí y el presupuesto maestro comenzamos con el presupuesto de la venta y me da la pauta a mí para decir esto vamos a producir. Entonces, quiere decir que los costos están en relación a las ventas. Y es una dinámica que tenemos que manejarla constantemente. Que lo que producimos no lo vendimos todo, entonces hay problemas de gestión, hay problemas de venta. Y eso es lo que hay que tener siempre, digamos, en consideración. Por eso que se maneja el hecho de que no, de que son independientes o están separados. No, partamos del hecho de que las ventas es lo que se produce. Y entonces, si yo le resto a las ventas el margen de contribución o la contribución marginal, los costos fijos que siempre están ahí, yo tengo que, para tener ganancias del ejercicio, ese saldo marginal debe de cubrir ese costo fijo. Si no logra cubrir ese costo fijo, quiere decir que voy a perder, estoy perdiendo. Por lo tanto, y ahí la importancia del punto de equilibrio. Aquí está el punto de equilibrio. Se puede calcular tanto para unidades como para valores en dinero. Algebraicamente, el punto de equilibrio para unidades se calcula de esta manera. Tenemos el punto de equilibrio es igual a los gastos fijos entre el precio de venta unitario, este es unitario, o el costo fijo entre esta operación de costo de ventas totales dividido, el costo fijo dividido entre esta operación algebraica de costos variables entre otra división 1 menos PB. Ya vamos a hacer la fórmula para que lo tengamos una mejor idea. Y aquí está lo que significa cada una de las variables. La fórmula 2, calcular las ventas en moneda. ¿Ya? Tenemos el punto de equilibrio y tenemos lo que es los gastos fijos
Este porcentaje es para determinar, digamos, ya en la fórmula se pone con valor de 1. 1 menos esta división. Donde CF, pues ya, o GF, que es la misma, CF son los gastos fijos, gastos fijos y los costos variables. Y la otra para determinar las unidades, ¿verdad? Aquí habla ya de los costos variables también unitarios. Estas son las fórmulas, solo es de tener los elementos que necesitamos para poder obtener los puntos de equilibrio. Pero yo no me voy a detener en esto, solamente les voy a presentar un video. También se puede calcular para ventas, bueno, de la siguiente manera. Aquí tenemos la fórmula, es un poco más esquemática para que se pueda entender. En dólares, lo que les mencionaba, que el porcentaje es 1 menos costos variables sobre ventas totales. Así se debe de ver, el porcentaje como 1. Este símbolo yo lo sustituyo con el valor de 1 menos esto. Y voy a tener lo que es el punto de equilibrio en moneda. Y en volumen es el costo fijos sobre o dividido entre las ventas totales menos los costos variables. Como ven, la fórmula solo se pone en Excel y usted solo lo determina el punto de equilibrio. Y luego se va a la comprobación, que ya lo vamos a hacer. Esta es, digamos, la forma esquemática que también la tuvieron que haber visto en costos. Tenemos los costos, para empezar los costos fijos, ¿ya? El costo fijo es una línea recta, que nace desde un punto X, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí ha habido costos. El eje dependiente, ¿verdad? Me representa el total en monedas. Y el otro me representa lo que es las cantidades producidas, el volumen. Y tenemos los costos fijos. Por supuesto que de ahí también comienzan los costos variables, que comienzan de cero. ¿Por qué? Porque como no hay producción, no hay costos. Empieza a producirse y la tendencia de la línea recta son los costos variables dependiendo de esa producción, de ese volumen de producción que se va teniendo. Si nosotros sumamos los costos fijos, con los costos variables, nos dan los costos totales que surgen, por supuesto, desde donde nacen los costos fijos, porque ahí hay un valor, que aunque no se produzca, ahí está el valor. Y eso me dan los costos totales. Pero por el otro lado tenemos las ventas. Las ventas, que son los ingresos. Entonces, si yo aquí tengo los costos totales y las ventas están abajo, quiere decir que los costos son mayores que las ventas. Por lo tanto, aquí hay una pérdida. Pero llegamos a un momento en que se cruzan esas rectas y este es mi punto de equilibrio. No pierdo, no gano. Por lo tanto, ya los valores luego de ese punto me van a generar la utilidad. Y están encima de los costos, ¿ya? Por eso se dice que la utilidad marginal, que es esta, que está acá, me representa, es decir, la utilidad marginal tiene que absorber los costos fijos, que son estos que están en la parte baja de la gráfica. Entonces, esa es la lucha permanente. Aquí hay, digamos, como el punto de equilibrio, que los ingresos totales tienen que ser igual a los costos totales. Entendiéndose los costos, la parte de producción como los gastos de venta, administrativos, operativos y no operativos, es decir, todos esos. Esto es para tener una idea. Por lo tanto, a lo que tenemos que referirnos es precisamente a este punto que nos permite a nosotros determinar decisiones y ver qué rumbo le podemos dar a la empresa. La curva de ingresos totales inicia desde el origen e intersección de los dos ejes del plano cartesiano. A medida que se van vendiendo más unidades, la curva va en ascenso, lo que acabo de explicar.
Los ingresos totales es el número de unidades vendidas por el precio de venta. Por su parte, la curva de los costos fijos inician en el punto que representa su monto total y permanece constante, es decir, no guarda relación con el volumen de producción. Y el costo total comienza a partir de los costos fijos y corresponde a la sumatoria de los costos más los costos variables, costos fijos más los costos variables. Y aquí está una especie de fórmula a lo que se refiere. Bien, vamos a tratar de ver el video, solamente una parte porque dura bastante. Y y a la persona que habla hay que tenerle paciencia porque habla así como el presidente de México. O sea, así como me tienen paciencia a mí, ténganle paciencia a él. Quiero ver. Veamos si aquí nos podemos ir. Permítame, por favor, que yo quiero ver si puedo entrar, porque no me está dejando entrar a... Permítame, que no lo veo. Esto se los he colocado yo en el portal. Creí que iba a estar así bien fácil esto. Bien, veamos. No sé si ven ahorita el que está entrando a YouTube, el video.
Sí, licenciado, se ve que está cargando. No. Ok. Sí que se ha puesto lento con esto de del bajón. Espero que se logre escuchar. Si no, solo quiero nada más indicarles cómo se desarrolla el ejercicio del punto de equilibrio. Me dicen, por favor, si lo escuchan. Ya va a entrar. ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan? Por el momento no se escucha, licenciado. ¿Perdón? No se Por el escucha. momento no. No, ahorita lo he borrado, pero si se escucha o no se escucha cuando estaba funcionando. Si Ah, no, ok, vamos a sí se ver. escuchó un poco suave cuando habló el señor del punto de Ah, ok, equilibrio, fue pero el se primero escucha. que Lo que vi. pasa es que no tenía el volumen bajo, pero ahorita hoy quiero poner en el minuto que a mí me interesa. ¿Se escucha? Yo no, licenciado, no sé si los demás. Sí, necesito que si no. ¿Hola? Solo se miran, no se escucha, Liz. Bueno, entonces lo voy a explicar yo así un poco con lo que va corriendo, porque sí, es que ese es el problema que hay. Bien, no importa, de todos modos este vivo video lo tienen ustedes ya colocado en el portal, lo pueden ver, dura, como ven, dura 33 minutos con 29, es bastante largo. Yo lo que quiero nada más es el desarrollo del ejercicio por no estarlo haciendo en Excel. Aquí lo que está explicando es el punto de equilibrio en la que está dado por las variables del precio de ventas multiplicado por las unidades. El X me representa las unidades vendidas. Le restamos el costo variable, ¿verdad? Y le restamos los costos fijos. Al hacer esta operación de sumas y restas, yo tengo que llegar al valor cero. Y con eso me está indicando que yo estoy en el punto en el que no gano, ¿verdad? Ni tampoco pierdo. Estoy en un punto nulo en el que yo debo de, a partir de ahí, determinar cuál es ese valor y cómo yo puedo ir incrementando ventas de acuerdo a una planeación, por ejemplo. O sea, me permite tomar decisiones. A partir de ahí, ¿cuánto tiene que tengo o qué actividades debo de realizar para poder ir haciendo crecer este margen que aparece acá, este margen que él está explicando ahorita, que es un poco lo que yo les expliqué del diagrama anterior, del gráfico anterior. Entonces aquí le está explicando claramente lo que significa. Y lo hace muy lento, por eso es que no se tarda bastante. Pero está muy explicado y eso es lo bonito de este video. El video es un video de un docente mexicano, ¿verdad? Que explica cómo está elaborado el punto de equilibrio.
Veamos minuto 8. Es donde él hace ya desarrolla el ejercicio. Bien, ojalá que... Ahí está. La empresa tiene costos fijos totales de 1.500.000 pesos, en este caso, dólares para nosotros. El precio de venta de su producto es de 20.000 y el costo variable unitario es de 15.000. Entonces tenemos los tres digamos, variables que necesitamos para poder calcular. Entonces, el punto de equilibrio por cantidad, el margen de contribución y el número de unidades que se requiere para obtener una utilidad de 750.000. Es lo que les decía, aquí ya no quiero tener utilidad cero, sino que yo quiero tener una utilidad de 750. ¿Por qué vamos a necesitar ese valor? Podemos llegar a más, sí, pero a partir de 750 me va a permitir a mí ya comenzar un proyecto. Entonces, al comenzar yo a hacer este tipo de cálculos y utilizando los presupuestos, yo digo que esas cantidades yo las voy a lograr a mediados de mes, en agosto, septiembre o octubre. Si yo en octubre yo obtengo esa cantidad que deseo, entonces quiere decir que a partir de ahí yo puedo ejecutar mi proyecto. Esa es la utilidad, la toma de decisiones. Entonces aquí estamos con el literal A, que calcula el punto de equilibrio, ¿verdad? Cantidad ganancia. Entonces, lo que se hace es aplicar la fórmula. Es decir, los costos variables multiplicados por las unidades menos los costos, el precio de venta, ¿verdad? Menos los costos variables, menos los costos fijos. De ahí se parte. De ahí comenzamos nosotros a hacer las operaciones hasta llegar a obtener un valor de X, que en este caso serían 300 unidades que se necesitan vender, o 6 millones de ganancias por las ventas. Digamos, es la parte del equilibrio. En esa parte se dice que las unidades a vender de 6 millones, 300 unidades y 6 millones en precios de venta, es el punto en el cual yo obtengo 0. Sí, yo creo que aquí lo va a hacer. Si él sustituye el X, en este X, es el valor, esa es la igualdad que va a determinarlo. Como digo, esto ustedes lo pueden estar viendo. La idea, como digo, como repito, es que una vez que hayamos identificado el X, ¿ya? Lo sustituimos y vamos a obtener ese valor. Veamos aquí todavía está explicando lo mismo, pero ahora digo que es bastante lento. Lo que sí es importante de estos cálculos es llevarlos al estado de resultados. Marginal no es el estado de resultados convencional. Eso sí, hay que saberlo diferenciar. Tenemos el estado de resultados convencional o tradicional, donde tenemos las ventas menos costos de ventas, y así se va a seguir presentando siempre. Solamente que hay que llevar el estado de resultados a una condición de costos variables y costos fijos para poder hacer estos análisis. Ya, lo que tiene que determinarse usted son los costos variables y los costos fijos. Y ahí, en esa nueva estructura, que vamos a hacer un ejercicio de eso, es que nosotros determinamos los puntos a investigar. Entonces aquí sigue haciendo lo mismo de operaciones. Ahí tiene digamos, las fórmulas que él está ocupando. Veamos
si puedo ver acá lo que es el estado de resultados ya, porque la comprobación de todos estos cálculos es el estado de resultados. Aquí dice el SEBA, el número de unidades que se requieren para obtener una utilidad de 750.000. Si observan, los valores van variando. Entonces ya no son los 300 aquellos, sino que tienen que ser 450 unidades que se tienen que vender para vender los 750.000. Para tener una utilidad, perdón, de 750.000. ¿Y qué significan? Significan que tenemos que vender en pesos, ¿verdad? En este caso, 9 millones. Entonces, ya eso nos, como repito, nos está dando la pauta para poder determinar valores proyectables. Usted puede hacer el ejercicio con una empresa donde trabaja y ir determinando cuánto se necesita vender para obtener una ganancia de tanto. Ya esa es una forma científica que se utiliza en los costos estándares, ¿verdad? Es decir, si yo quiero terminar con una utilidad en los estados financieros pro forma que se hacen en el presupuesto maestro, yo puedo utilizar este instrumento para poder decir, bueno, si yo quiero terminar ganando, ¿cuánto es lo que tengo que vender? Lo que normalmente se hace es cuánto es lo que necesito vender para poder tener cero, porque de ahí establecemos metas, y son las metas que se le dan a los vendedores. Por supuesto que las metas no solo se deben incrementar, como normalmente se hace, vaya, hoy vamos a incrementar el 10% para este año, es decir, todos los meses tenemos que ir incrementando 10, 10, 10, 10, 10. Cuando usted hace un cálculo de esa manera, es decir, solamente por ponerlo, lo que está generando es un mayor estrés hacia el vendedor y lo más probable o que caiga fundido o que se le vaya, porque le está dando datos que no tienen ningún soporte y por lo tanto pues le puede generar un problema a la empresa. Por eso es importante. Veamos si me aparece la comprobación. Bien, aquí está la comprobación. Bueno, aquí está haciendo una comparación porque él hace el ejercicio con el que comenzó y cómo quiere terminar. Es un poco lo que se está pretendiendo. Y ahí hace un subcálculo de proporción. Como digo, esta es parte de la aplicación que se debe de estar haciendo. Esta ya es la proyección para el siguiente año. Y cómo tiene que terminar. Utilizando los valores obtenidos del análisis que se ha venido haciendo. Bien, como digo, el video ahí ustedes lo tienen. Él no hizo estado de resultados comparativos como para poder llegar a esa digamos, prueba, sino que lo hizo a través de la proyección de lo que se quiere, a lo que se quiere llegar. Ahí van a ver el video. Si hay alguna duda sobre el video, pues me avisan para poder responderles. Yo voy a hacer la prueba con la contribución marginal, porque van a hacer un ejercicio con eso. El punto de equilibrio permite mostrar el riesgo operativo que presenta la inversión. ¿Cuál es ese riesgo operativo? Pues lo vamos a determinar a través del margen de seguridad.
el margen de seguridad podrá conocer, a través del margen de seguridad se podrá conocer los porcentajes de seguridad de los diferentes proyectos de inversión, siempre y cuando se conozca su punto de equilibrio. Para esto tomamos el volumen de ventas menos el volumen de ventas total, menos el volumen de ventas en punto de equilibrio, y lo dividimos entre el volumen de venta mismo. Con eso se obtiene el margen de seguridad. Ok, tenemos esta, digamos, si tenemos este dato, lo establecemos directamente. Nos dice en qué porcentaje puede caer las ventas actuales sin riesgo de entrar a zona de pérdida. Esa es digamos, lo fundamental. Cualquier variación en los precios que intervienen en este indicador harán variar inmediato el punto de equilibrio. ¿Va? Eso, si utilizamos fórmulas, usted solo cambia los datos y él mismo le va dando también el cambio en el punto de equilibrio. Eso es proporcional. Aún teniendo los costos fijos como también parte del punto de equilibrio. Se puede decir que la parte de contribución que genera utilidades proporciona un margen de seguridad en los resultados de la empresa, en tanto que la parte correspondiente a los costos fijos no cuenta con esta particularidad. Por lo tanto, el margen de seguridad es el 1%, es el 1% que disminuir las ventas planeadas sin que la empresa reporte pérdidas. Es el porcentaje, no es el 1%, es el porcentaje que tenemos que disminuir a las ventas planeadas sin que la empresa reporte pérdidas. El margen de seguridad se puede determinar de la siguiente manera. La contribución marginal total es a 100 como la utilidad es a X. Es decir, tenemos esta relación. El costo de contribución marginal es a 100 como la utilidad es a X. Esa X es el margen. Sustituyendo, llegamos a que X es igual a las ventas, a la utilidad, perdón, a la utilidad entre lo que es la división entre el coeficiente, o perdón, la contribución marginal. Sí es un coeficiente, pero es decir, la contribución se determina a través de un coeficiente, pero es en costeo directo, se ve con mejor detalle. Lo importante de esto es que el X, ¿verdad? Que es el margen de seguridad, se puede determinar de la siguiente forma. La MS, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con las pandillas, se va a determinar por las utilidades multiplicado por 100 dividido entre la contribución marginal. Y ahí tenemos lo que es el valor. Siempre se maneja como coeficiente, pero porque al final es un porcentaje. Se tiene el estado de resultados de una empresa X. Aquí la X es otra cosa, ¿va? O sea, la empresa X o empresa Y. Digamos que se tienen las ventas y las ventas son de 15,000 unidades a $250 o pesos, porque el libro donde lo saqué es mexicano también, por un total de 350,000. Aquí, ojo, las expresiones de los cálculos están dados en miles. Es decir, si usted multiplica 15,000 por 250, no le va a dar 3,750, le va a dar 3,750,000. Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Aquí los valores están dados ya expresados en mil, es decir, las cantidades divididas en 1000. Igual los costos variables que se vendieron esas mismas 15,000 unidades, y observen aquí se asume de que se está vendiendo esa cantidad. Lo que se está vendiendo, lo que se está produciendo. Lo único que el costo es de la mitad de lo que vale. Siempre va a ser así, menos, ¿verdad? Y la resta
de las ventas menos el costo variable, que era un poco lo que estábamos hablando en el anterior, es lo que significa la contribución marginal. Es decir, 3.750 o 3.750.000 menos 1.875 o 1.875.000. Y el costo fijo, que ya lo habíamos determinado, que es de 1.250.000 o 1.250. De tal manera que al hacer toda la operación algebraica, llegamos a que esta empresa tiene una utilidad de 625 o 625.000. Bien. Y aquí hace un remache de lo que hemos venido hablando. Los costos fijos como los variables incluyen los costos incurridos en las operaciones. Producción, ventas, administración o financieras. Bien. Sustituyendo en la fórmula del margen de seguridad los valores, es decir, tenemos el margen de seguridad donde las utilidades de 625 y la contribución marginal o coeficiente marginal es de 1875, es decir, lo que ya tenemos acá, ¿verdad? 1875 y 625. Determinamos lo que es el porcentaje o margen de seguridad. Un 33.33%, que no son los, para que los dé el valor exacto, tenemos que tomar todos los decimales posibles, porque si ustedes multiplican ¿cómo se llama? El valor de las unidades por el porcentaje me va a dar un total centaviado. Por eso que hay que tomar en cuenta todos los decimales que se tengan. Bien, el 33.33% es el margen de seguridad. Quiere decir que las ventas pueden disminuir en un 33.33 sin ocasionar pérdidas en la empresa. Esa, digamos, es la primera conclusión que tenemos. Del valor actual, del valor que tomamos de referencia. Es decir, si yo lo hago a mediados o durante el periodo del ejercicio contable, marzo, junio, septiembre, es decir, cualquiera de esos, yo voy a tomar ese valor y decir que de ahí para allá yo debo de vender o debo disminuir, o puedo más bien disminuir en un 33.33 para no tener pérdidas. Con el estado de resultados de una empresa X, bueno, ese es el que ya teníamos, ¿verdad? Este, digamos, es el estado de resultados que ya traía del ejercicio, ¿verdad? Es decir, hasta llegar a la utilidad antes de impuestos de 625 o 625.000. Si nosotros a las ventas de 3.750 o 3.750.000 lo multiplicamos por el margen de seguridad, me va a dar un valor de ventas de 1.250. Por lo tanto, el punto crítico, ¿verdad? Va a ser de 2.500.000. Estos 2 millones es lo que yo tengo que restar. Ojo, esto sí es bien importante. Este valor que yo multipliqué de las ventas que tengo por el margen de seguridad, se lo voy a restar a las ventas. ¿Sí? Aquí lo multipliqué, pero se lo tengo que restar para que me dé el 2.500.000. Con eso yo vuelvo a hacer la operación y tengo que el total de ventas
para llegar a cero son 2.500 o 2.500.000. Y los costos variables van a ser 1.250. Si ustedes dividen 2.000, veamos aquí si puedo usar la calculadora. 2.500 entre el precio de venta, ya, me da 10.000. Me da 10.000, porque está dividido en 1.000. Para que le dé el valor exacto, dele 2.500.000. Por favor, si no me va entendiendo, me pregunta. Dividido entre, tengo los 2.500.000, lo tengo que multiplicar por 1.000 para que me dé el valor en unidades, porque aquí está en miles. Lo divido entre 250, me va a dar 10.000 unidades. ¿Qué significa? Que el nuevo cálculo de las ventas que yo voy a representar para llegar para comprobar mi equilibrio es que tengo que dividir ese resultado entre el precio de venta por unidad para determinar las unidades que representan estos 2.500.000. ¿Para qué me sirve? Para ese valor de 10.000 multiplicarlo por los 125, que es el costo variable. ¿Me explico? Entonces, si yo los 10.000 lo multiplico por 125, voy a llegar a 1.250.000, que dividido 1.000, llego a los 1.250. Repito, las ventas, ¿verdad? Que es normales, que son de 3.750.000, lo voy a multiplicar por el margen de seguridad. El valor de esa multiplicación se lo voy a restar a las ventas y obtengo el nuevo valor de ventas que debo de tener para llegar al equilibrio de cero. Para determinar mis costos variables, yo tengo que dividir los 2.500.000 nuevos entre el precio de venta. Y eso me daba 10.000. Si esos 10.000 unidades yo la multiplico por 125, que vale cada unidad, llego a 1.250.000 dividido 1.000, que es 1.250. Y eso me da la nueva contribución marginal, que restado los costos fijos, que no varían, por eso se llaman costos fijos, llego a cero. Y ese es mi punto de equilibrio. ¿Se entiende? Por favor, si no hay preguntas. Quiero comenzar desde el inicio, ¿verdad? Es decir, cuando comenzamos con el ejemplo. Este es el estado de resultados normal. 15.000 unidades multiplicado por 250 por unidad, que me da 3.750.000. Pero que dividido en 3.000, pues llego a este valor. Es para que no se hagan grandes cantidades. Los costos variables, que son las mismas unidades vendidas, cuestan la mitad, 125. Podría ser menos, podría ser más. Esto no tiene nada que ver, o sea, la relación no tiene nada que ver que porque siempre va a ser la mitad, no. Eso va a depender de las condiciones en que se tenga el producto. Los que ya han trabajado en contabilidad de costos, propiamente en los trabajos, se han dado cuenta, y si no, se van a dar cuenta, que cuando usted determina el costo de su producto, ya sea el costo global o el costo unitario, lo que se hace es multiplicarlo por 2, como mínimo, porque con eso lo que se está previendo es que se van a recuperar los costos de producción más los costos operativos. Ya, aquí no estoy hablando de variables ni fijos, sino que si yo le aumento al doble, entonces yo voy a estar recuperando, digamos, los costos de producción más los costos operativos, ventas, administración y finanzas.
Entonces la gente trabaja por el 100. Si revertimos el cálculo, resulta de que el cálculo se convierte en el 50%. Es decir, que este precio de venta ya absorbe los 125, pero también tiene que absorber los costos fijos. Por eso es que se dice que la contribución marginal debe de ser tal que al final debe de absorber los costos fijos y al final determinar una ganancia. Esto es un estado de resultados preparado para determinar punto de equilibrio. No tiene nada que ver con el estado de resultados convencional que nosotros tenemos. Bien, entonces lo que se hace es, mediante el método del margen de seguridad, aplicamos la fórmula, la utilidad entre el margen de contribución. Hacemos la división y determinamos un porcentaje. Ese porcentaje lo multiplicamos por las ventas actuales. ¿Ya? Aquí tenemos la aplicación. Y me da el valor de seguridad. ¿Qué tengo que hacer? Restárselo a las ventas mismas y llegamos a la comprobación. ¿Preguntas? ¿Tienen preguntas? Porque voy a dejar un ejercicio para que lo desarrollen ustedes. Y ahí me van a hacer más preguntas. Porque tienen que llegar también a la comprobación. Vean el video, por favor, porque el video está bien explicado. Lo que pasa es que el señor es bastante, digamos, lento en explicar, pero es muy bueno porque se le va entendiendo paso a paso lo que está dándose. Ok, entonces voy veamos la tarea. ¿Qué ocurriría en el punto crítico de la empresa si aumenta su precio de venta en un 10%? Considerando siempre los datos siguientes, ¿verdad? Las ventas de 15,000 unidades, los costos variables de 125 cada uno, hay que multiplicarlo, ¿verdad? El precio de venta sigue siendo el mismo más el 10%, es decir, ya no vale 250, sino que vale 275. Este es nada más para ejercitar el ejercicio del margen de seguridad. Los costos fijos siguen siendo los mismos. Lo van a desarrollar siempre en Excel, ¿verdad? Con fórmulas y lo van a depositar en el portal. Para la otra semana, para que tengan tiempo en desarrollarlo. Ya el tema que nos queda por último, porque después viene la parte de que quiero dejar para que platiquemos sobre los análisis que han venido haciendo y siempre terminar algunos temas que nos faltan. Es el flujo de efectivo, que es bastante parecido. Vamos a tratar de dar un adelanto acá, bastante parecido a el concepto, bastante parecido a lo que es el estado de origen y aplicación de fondos, pero bajo la óptica financiera, que es la que se está aplicando ahora. Bien, no sé si hay preguntas con respecto a la tarea. Lo que se tiene que hacer es elaborar el estado de resultados con los datos anteriores utilizando el precio de venta incrementado. Determinar el margen de seguridad y comprobarlo. ¿Ya? O sea, todo el ejercicio que hemos hecho, nada más que ahora lo va a hacer usted con ese incremento. Y de aquí se pueden sacar un montón de variaciones, pero lo que me interesa es que si se captó el concepto como tal.
Entonces, aquí queda en la presentación para que ustedes lo puedan copiar y obviamente está en el portal. Ahí hasta ahí llegaríamos con lo que es el punto de equilibrio. Solo quiero dar una introducción de lo que es el orígenes y uso del efectivo, que es un poco, digo, parecido a lo que vimos en teoría de lo que es ¿cómo se llama? El estado de origen y aplicación de fondos. Los orígenes de caja son todos aquellos partidas que aumentan el efectivo de la empresa, mientras que las aplicaciones son todas aquellas partidas que la disminuyen. Imaginémonos el flujo de caja, ¿verdad? Como tal. El origen y la aplicación de la utilidad neta. De ahí puede nacer, ¿verdad? Es decir, en la dinámica de la gestión administrativa que conlleva a establecer que al final del ejercicio debe darme utilidades, pues esas utilidades es parte de lo que me regresa y que yo puedo invertir y seguir creciendo. Que voy a tener pérdida, bueno, ni modo, pero también lo que me regrese yo lo voy a volver a invertir. Pero tengo que gestionar de la forma de que no voy a tener pérdida. Por el lado de la aplicación es al absorber la pérdida neta. Cuando hay pérdida, obviamente lo que está pasando es que usted está financiando de los ingresos parte de los gastos. Es decir, que los ingresos no están cubriendo los gastos en su totalidad y por lo tanto se me está convirtiendo en una pérdida. ¿A eso se refiere? Por disminución del activo, inventarios, cuentas por cobrar, efectivo, propiedad, planta y equipo. Aquí es en general. La aplicación por aumento del activo. ¿Cómo es por disminución del activo? Cuando yo tengo menos inventarios, quiere decir de que esos inventarios que tengo de menos los he generado en ventas y las ventas obviamente me generan ingresos y efectivo. Cuentas por cobrar, cuando disminuyo las cuentas por cobrar de los clientes, quiere decir que estoy recuperando, ¿verdad?, del crédito que les he otorgado. Disminución de la propiedad, planta y equipo. Quiere decir de que en un momento determinado yo estoy vendiendo un bien y eso me trae efectivo. ¿Me explico? O sea, eso es lo que significa. Y el aumento del activo, pues quiere decir de que yo tengo más inventarios, utilicé dinero efectivo para comprar inventarios. Aumento de clientes, pues resulta de que como vendía el crédito no obtuve efectivo, etcétera, ¿verdad? Y lo mismo con propiedad, planta y equipo. Aumento de capital del patrimonio, de igual manera, y por disminución del capital, está en relación directa con el pasivo. ¿Qué pasa cuando el pasivo aumenta? Quiere decir que tenemos más deudas y por lo tanto hay más compromisos del cual yo tengo que desembolsar para poder cubrirlos. Por disminución del pasivo, pues es cuando yo hago los pagos. Obtengo un origen, un financiamiento, ¿verdad?, externo, un financiamiento de terceros y por lo tanto me aumentó el pasivo. Le estoy pagando, pues entonces disminuye el pasivo. Esa es digamos, la dicotomía que hay que tomar en cuenta y relacionarlo en cuanto a los conceptos, porque es lo que vamos a utilizar cuando ya se haga el flujo de efectivo. A los contadores es muy útil este instrumento, que es el flujo de efectivo. Muestra información acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo, clasificados por actividades de operación. Esta es la diferencia con el estado de origen y aplicación de fondos. Que aquí lo que se hace, el mismo concepto,
del estado de origen, pero que lo vamos a presentar bajo una clasificación de actividades de operación, actividades de inversión o actividades de financiamiento. ¿Cuáles van a ser aquellas actividades de operación? Pues las que se realizan constantemente. Los gastos, por ejemplo, los gastos que nosotros tenemos y que sirve para realizar la gestión. El aumento de inversión, los activos fijos, por ejemplo, o sea, es parte de una inversión porque me va a servir para obtener ganancias. Y de financiamiento, pues van a ser todas aquellas deudas que tenemos o las deudas que otorgamos, las cuentas por cobrar. Es decir, si otorgamos en clientes, pues dijimos, nos va a aumentar y viceversa. El objeto es evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos. La distribución o la clasificación de cada una de estas actividades, operación, inversión y financiamiento, también es, al elaborar el estado de flujo de efectivo, nos permite evaluar cómo podemos aumentar operaciones o disminuirlas, aumentar inversiones o disminuirlas, etcétera, para poder generar los recursos necesarios. Hay que estar experimentando con ello, obviamente, y estar en el campo para poder decir cuáles son los escenarios para poder hacer un tipo de inversión, por ejemplo. Conocer y evaluar las razones de las diferencias entre la utilidad neta y los recursos generados o utilizados en la operación. Ojo, la utilidad neta es el resultado final. Los recursos son los que yo he obtenido para generar esa utilidad neta. Pero más que todo es el uso del efectivo. Evaluar la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y en tal caso anticipar las necesidades de obtener financiamiento. Pago de dividendos es una salida de efectivo. Evaluar los cambios experimentados en la situación financiera de la empresa derivados de transacciones de inversión y financiamiento. Eso es un poco lo que hablábamos del numeral, del concepto como tal del estado de flujo. La utilidad práctica de los estados el estado de flujo de caja es que la información que comunica debe ser de utilidad para tomar decisiones de inversión o asignación de recursos. El análisis exhaustivo de este tipo de informe me permite todo esto. Evaluar la solvencia y liquidez de la entidad. Como digo, lo dije en la clase anterior, se tiene un programa ya diseñado, usted solo mete la información mes a mes y le va a dar todos estos indicadores que le va a ir evaluando constantemente para ver qué rumbo, o si vamos por el rumbo correcto también, ¿verdad? Evaluar la capacidad de la entidad para generar recursos o ingresos mediante sus actividades operativas, parte de la gestión, esto tiene que ver con los administradores. Distinguir el origen y las características de los recursos financieros de la entidad, así como su rendimiento. Conocer de qué recursos financieros dispone la entidad para llevar a cabo sus fines, es decir, cómo los obtuvo y cómo los aplico. Ojo. Y por último, las dos formas de presentación. Por eso quise dar un poco de anticipo hoy en esta clase sobre el flujo, porque nos vamos a meter ya en las dos formas, en el método directo, que es una forma detallada y más compleja de preparar un estado de flujo, y el método indirecto, que es el que utilizamos los auditores todo el tiempo. Es más fácil, inclusive, de elaborarlo. Este lleva un poquito más de consideraciones en fórmulas. Por lo tanto, pues
vamos a tratar de analizarlos cada uno de ellos. Bien, no sé si hay preguntas por el momento. Por el momento no, licenciado. Yo sé que en el camino me pueden hacer las preguntas cuando desarrollen el ejercicio y vean el video. Otra cosa que quiero recalcar es el que yo les mandé un correo hoy en la tarde, casi a las 5, que me dijeron que tenía que enviarles unos links para que puedan hacer ustedes la preinscripción para el ciclo 1 2021. Así que por favor lo llenan, ¿verdad? Para que la universidad vaya teniendo una idea de con quiénes va a contar el otro ciclo y por supuesto en qué horario van a quedar, o qué horario tienen disponible pues para poder desarrollar o para poder seguir con estas clases. Esperamos que ya sean presencial, ¿verdad? Ya está la vacuna, así que yo voy a esperar que se los pongan primero unos para ver qué efecto les va a dar para después ponérmela yo, porque dicen, ¿verdad?, las malas lenguas que son preexperimentales, pero ya vamos a ver qué pasa. Bien, eso quería decirles, por favor, me llenan esas encuestas, esa prescripción y mandarlas a la universidad. La universidad los va a recibir, ¿verdad? Ya está dirigido para ellos. Ok, entonces si no hay preguntas, pues les agradezco y... ¿Hola? O sea que no hay seguridad, si van a ser presenciales o van a seguir en línea. No, espéreme, no le escuché, se oyó cortado, dígame, repítamelo. Aún no hay seguridad si van a ser presenciales o en línea. Pues por lo que ha dicho el Ministerio de Educación, van a ser presenciales, ¿verdad? Pero lo ha tirado para las escuelas, ¿verdad? O bachilleratos. Yo no he escuchado que lo haya dicho para universidades. La universidad no tiene postura ahorita sobre eso. Para mí debería ser ya presenciales, pues, porque a pesar del riesgo, pienso que se asimila mejor. O mejorar también, digamos, esta plataforma para poder llegar a ustedes y que ustedes puedan comprender mejor los temas. Yo realmente me imagino que les van a hacer, si es que no les han hecho, ya preguntas que cómo han sentido ustedes el aprendizaje por medio de la plataforma, ¿verdad? Porque, pues sí, con la plataforma y que no se ven, yo no estoy seguro si ustedes van comprendiendo. Pregunto ahorita y me dicen que todo está bien, ¿verdad? Cuando ya hacemos el examen o los ejercicios, a la mayoría sí me responde bien, algunos pues como que no captaron, pero esa es la dinámica que yo quiero que se genere, por lo menos esa fue la que yo quise que se generara. Si no se entendió lo que yo quiero, lo que yo he solicitado, pues háganme las preguntas y yo les explico. O sea, yo no estoy cerrado a eso, pero digamos, los bemoles que tenemos en el camino. Así que por de pronto se mantienen en virtuales, al menos que la universidad determine una postura. Eso ya en el tiempo lo van a decir. Lo importante es que sigamos, ya sea presencial o virtual, sigamos, ustedes no se queden en el camino, ¿verdad? Salvo que no se pueda pagar, que es uno de los factores bastante fuertes que han habido en la mayoría de la fuga de estudiantes porque se quedaron sin trabajo y no les pudieron costear, pero eso ya es otra cosa, ya es una cuestión más social, laboral. Bien, si no hay preguntas, como digo, les repito, muchas gracias, buenas noches y se me van despidiendo uno a uno para efectos de asistencia. Licenciado, otra Hola, consulta. dele. Referente al ejercicio que mencionaba, y eso no es posible que en la siguiente clase usted nos pueda dar uno, o sea, de irlo viendo así con usted paso a paso, o solo ver el video. No, ¿se refiere al del punto de equilibrio o a este que les acabo del margen de seguridad? El que nos acaba de decir No, que ese yo video lo tengo desarrollado. Yo lo tengo desarrollado y se los voy a dar, se los voy a mandar.
Y se lo puede explicar, por supuesto. Pero Ajá, eso yo, que nos lo vaya explicando así lo como en vivo, ustedes pues lo así. hagan, pues, sí, claro, claro, yo ya lo tengo desarrollado y se lo voy a mandar. No es la gran cosa, o sea, son como 5 pasos los que hay que hacer y lo importante es que les cuadre, ¿verdad? Llegar a Sí, hacerlo. le digo Sí, porque en ocasiones anteriores, los ejercicios como que en el video se comprende un poco, pero a la hora de hacer el parcial, o sea, como que lo califica diferente y nos quedamos ahí. Bueno, yo en mi caso me quedo como en el aire, sí, porque no lo vemos de usted, pues, sino que simplemente nos quedamos con lo del video. va, yo por eso inclusive, bueno, ahorita ya lo que tenemos, ¿verdad? Yo lo voy a hacer el ejercicio sin embargo, tengo el deber todavía de mandárselo los ejercicios que han desarrollado y ahí les he puesto dónde han fallado y por qué la nota que tienen. Sí tengo que mandárselos porque tengo bueno, ustedes tienen que saber cómo obtuvieron sus notas. Lo del parcial, pues, el teórico de una vez le va diciendo cuál es la respuesta correcta, creo. No sé si de un solo se lo dice. Si Ah, no, yo les puedo correcto. ir poniendo, Sí. yo se los puedo ir poniendo en el parcial, pero sí es necesario que cualquier duda me la hagan saber y yo voy mejorando, pues, porque de eso se trata, de irles mejorando este desarrollo. Porque son ejercicios, son temas que a ustedes les van a servir en su trabajo. O sea, ustedes van a ir creciendo donde están, no se van a quedar con el empleo que tienen, con lo que están, sino que tienen que ir creciendo y empoderarse de las actividades de la empresa, porque no lo van a hacer por la empresa, sino que lo van a hacer por ustedes mismos, ya se los he dicho. Y eso les va a dar crecimiento y competencia. Así que sí, yo les traigo el otro viernes el ejercicio resuelto para que lo podamos discutir. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches.